separadas por 2.56 milímetros. Eso colocaremos D minúscula. 2.56. Y las partículas están separadas por 2.56. ¿Cuál es el campo eléctrico en el punto A? Campo eléctrico en el punto A. Ubicado a 2.00 metros por encima del punto medio del dipolo. Y. Y 2.00 metros. A ver, revisemos. Eso, y la figura 3, voy a copiar la figura 3. Sea un sistema de coordenadas cartesianos en el cual vamos a trabajar. El eje de las X. Ubicamos en este sistema de coordenadas las cargas. Una carga negativa menos Q. Otra carga positiva más Q. Están separadas por una distancia D. Entre las dos cargas, la distancia de separación es D. Sea un punto A sobre el eje Y, ubicado aquí, a una distancia Y con relación al origen del sistema de coordenadas. Un sistema de cargas con esta configuración, una carga negativa y otra carga positiva, se denomina dipolo eléctrico. Muchas moléculas se comportan como un dipolo eléctrico. ¿Cuál es el campo creado por este dipolo en el... Se trataba de estudiar la interacción entre cargas puntuales. En eso consistía la ley de Coulomb. Sea un objeto material, tiene dos propiedades intrínsecas. Tiene masa y además tiene carga. La característica principal aquí es que existen dos tipos de carga. O puede ser positiva por un lado o puede ser negativa por otro. No como en el caso de la masa, solamente existe un tipo de masa. Sea otra carga, sea otro objeto material que también tiene las mismas propiedades. Tiene masa y tiene carga. Puede ser positiva o negativa. Sea la carga Q1 para diferenciar con esta otra y esta otra que sea Q2. La distancia de separación entre ellas, R. Decíamos que estas cargas o estos objetos no se ignoran, siempre van a interactuar. Una siente la presencia de la otra a través de una fuerza. Si es que interactúan las masas, será una interacción gravitacional. Si es que interactúan las cargas de los objetos, se trata de una interacción eléctrica. No vamos a considerar la interacción de las masas, solamente la interacción de las cargas. Un resultado del experimento de Benjamin Franklin es cargas. El primer resultado de las experiencias de Benjamin Franklin es que existe otra propiedad además de la masa, que la denomina carga. Eso es una
Es un resultado obtenido por Benjamin Franklin. Otro de los resultados es decir, existen dos tipos de carga, o puede ser positiva o puede ser negativa. Otro de los resultados de Benjamin Franklin también fue que cargas similares se repelen y cargas diferentes se atraen. Si son cargas similares, vamos a colocar así, se repelen. ¿Por qué? Porque aparece una fuerza sobre cada una de ellas. Si el objeto es el objeto 2, entonces sobre el objeto 2 aparece una fuerza de naturaleza eléctrica. Esa es la interacción. Y el resultado de Coulomb, Charles Augusto Coulomb, a través de su experimento que se denomina balanza de torsión, consistía en medir esta fuerza. Y llegó al resultado de que esa fuerza, la magnitud de esa fuerza, es directamente proporcional a la cantidad de carga. Q sub 1 por Q sub 2. Esa es la cantidad de carga. Cuanto mayor sean las cargas, mayor será la fuerza. Pero también depende con la distancia entre ellas. Pero de forma inversa. Dividido entre R al cuadrado, entre la distancia entre ellos al cuadrado. Eso significa que cuanto más cerca estén, mayor será la fuerza. Que cuanto más alejados estén, menor será la fuerza. Disminuye rápidamente. Ese es el resultado de Coulomb. Luego se llegó a la conclusión de que la parte izquierda será igual a la parte derecha a través de una constante de proporcionalidad que tiene que determinarse experimentalmente. Posteriormente, esta constante de proporcionalidad tiene una forma sacada a través de la ley de Gauss, que en el siguiente capítulo vamos a estudiar, es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es la verdadera constante. Es una constante que tiene que determinarse experimentalmente y se denomina permitividad eléctrica del vacío. Y esa es la fuerza de interacción eléctrica entre cargas puntuales. Es hasta ahí donde se llegó en el anterior capítulo. La pregunta es, ¿siempre tienen que ser cargas puntuales para que funcione esta ecuación? En el caso de que la carga 1 no sea una carga puntual, sino sea un objeto cargado, un subunidad, significa que no solamente interesa la cantidad de carga, sino la forma y el tamaño del objeto. Ya no es una carga puntual, no tiene forma. Entonces puede ser una varilla, puede ser un objeto volumétrico. Además de eso, cómo esta carga está distribuida en todo el objeto. Si ahora el objeto 2 ya no es una carga puntual, sino es un objeto con forma, la pregunta es, ¿esta fuerza será igual o estará dada por esta misma ecuación que se conoce como ley de Coulomb? La respuesta es no, solamente es válida para el caso en que las cargas son puntuales. En este otro caso, este objeto ya no es una carga puntual, ya no es una partícula, sino es un objeto que contiene carga. Para resolver este tipo de problemas es que se ha inventado una nueva cantidad que posteriormente tiene su significado físico, se denomina campo eléctrico. Entonces vamos a estudiar ahora el campo eléctrico. La metodología es la siguiente para el entendimiento del campo eléctrico.
sea un objeto cargado. Q. Vamos a suponer que este objeto cargado origina una especie de campo a su alrededor. ¿Cuál es la definición de campo en física? Sea un punto cualquiera del espacio. Este punto está caracterizado por una cantidad que vamos a definir ahora. Sea otro punto del espacio. Resulta que este otro punto tiene una cantidad diferente a este. Sea otro punto que tiene una cantidad diferente a todos. Entonces, existe una cantidad que difiere en valor en todos los puntos. A eso se denomina campo. Es una cantidad que varía en el espacio. Por ejemplo, sea una lámina conductora de calor. Un extremo colocamos a 100 grados centígrados, caliente, y el otro extremo a 0 grados centígrados, hielo. Medimos la temperatura en varios puntos. Quiero medir la temperatura en este punto, en este otro punto, en este otro punto, así sucesivamente. Conocer la temperatura en varios puntos. Es lógico pensar que en esta parte seguramente la temperatura tendrá un valor, digamos, de 80 grados centígrados. Por aquí vamos a suponer que tiene un valor de 50 grados centígrados. Por aquí 30 grados centígrados. De esa forma conocemos la temperatura en todos los puntos. El conocimiento de la temperatura en todos los puntos se denomina campo de temperaturas. ¿Por qué? Porque es la temperatura la que está variando en varios puntos del espacio. El conocimiento del campo de temperaturas nos permite estudiar otros fenómenos, como por ejemplo, cómo fluye el calor, cómo fluye la energía. Yo puedo conocer el gradiente de temperaturas. Gradiente de temperaturas significa matemáticamente cómo varía la temperatura en esta dirección. Eso es gradiente de temperaturas. Cuanto mayor es el gradiente de temperaturas, seguramente es mayor el flujo de energía, que es calor. Si el gradiente de temperaturas es pequeño, el flujo de energía calorífica es menor. Entonces, a esto se conoce como campo de temperaturas. Es la temperatura que varía en todos los puntos. Y yo conozco cómo varía esa temperatura. A eso se denomina campo de temperaturas. Es un campo escalar. ¿Por qué? Porque la temperatura es una cantidad escalar. Otro ejemplo para entender el concepto de campo es, sea un tubo por el cual fluye un fluido, como el agua, o un fluido más viscoso, sea un tubo por el cual fluye un fluido viscoso, vamos a suponer. Vamos a medir la velocidad de ese fluido en varios puntos. Ahora medir otra cantidad, la velocidad de ese fluido en varios puntos. Y la velocidad, vamos a suponer que la velocidad en el centro es mucho mayor que en los extremos, en los cantos. De esa forma, yo puedo medir experimentalmente la velocidad de ese fluido en varios puntos dentro del tubo o dentro de un río. Y así conozco la velocidad
en cualquier punto en un río o en un tubo o en cualquier otro fluido. El conocimiento de esta cantidad vectorial, que es la velocidad en varios puntos, es otro tipo de campo. Se denomina campo de velocidades. Y es un campo vectorial porque la velocidad es una cantidad vectorial. Bien, conocido el campo de velocidades, conocido la velocidad en varios puntos, se puede estudiar otros fenómenos. Por ejemplo, sea un campo vectorial, conocemos la velocidad en cualquier punto del espacio. Si yo multiplico por una sección transversal, de esta forma, este tipo de integración se denomina integral de superficie. Matemáticamente, físicamente, se conoce como flujo del campo de velocidades a través de una superficie transversal. Conocido el campo de velocidades, se puede conocer el caudal, cuánto de fluido fluye en ese fenómeno. Entonces, el conocimiento del campo de velocidades me permite estudiar otros fenómenos. Y es otro ejemplo de campo vectorial. Entonces, campo se refiere a una cantidad que varía en el espacio. A través de ese concepto, ahora definiremos un nuevo tipo de campo, que será el campo eléctrico. Y este campo eléctrico, esta cantidad, nueva cantidad que nosotros vamos a introducir ahora, nos permitirá estudiar fenómenos más complejos. Sea una carga, cualquiera, sea un punto P en el espacio alrededor de esta carga. En el punto P voy a colocar una carga de prueba, una carga puntual, que lo voy a llamar Q sub 0. Y estudiar qué le ocurre a esta carga cuando yo coloco en este punto. La otra carga siempre se encuentra ahí. Y resulta que experimenta una fuerza en esta dirección. Es posible medir la carga experimentalmente y es posible medir esta fuerza. Entonces son dos cantidades que se pueden determinar. Voy a dividir, ya que se conocen estas dos cantidades, voy a dividir entre esas dos. La fuerza experimentada por Q sub 0 dividido entre Q sub 0. Y me da un cierto valor, una cantidad. Ahora voy a retirar esta carga y voy a colocar otra carga de prueba. Traigo desde el exterior otra carga de prueba, Q sub 1. Y voy a estudiar ahora qué le va a ocurrir a esta carga Q sub 1. Resulta que empieza a moverse en esa dirección también, con una fuerza F sub 1. Son cantidades medibles, conozco estas cantidades, divido entre ellas, dividido entre Q sub 1, y el resultado es un valor. No estoy contento y resulta que voy a cambiar. En el mismo punto voy a colocar otra carga. En el punto P coloco otra carga, Q sub 2. Voy a estudiar qué le ocurre a esta carga.
resulta que se mueve en esa dirección con otra fuerza porque es otra carga diferente. F sub 2. La fuerza experimentada por Q sub 2. Divido esas cantidades. F sub 2 dividido entre Q sub 2. Y resulta que me da un valor. Y resulta que estos valores son el mismo. Tienen el mismo valor. Entonces, en este punto existe una cantidad que no depende de lo que yo coloco, sino depende de esta otra. Y se denomina campo eléctrico. Es eso que lo denominamos campo eléctrico. Y este experimento podemos repetir en cualquier punto alrededor de esta carga. Y eso nos permitirá conocer el campo eléctrico alrededor de este objeto. Y ese campo eléctrico está asociado a esta carga. Ese campo eléctrico está originado por esta carga. Si esta carga no existe, no existe ese campo eléctrico. Bien, y el objetivo del capítulo 2 es estudiar este campo eléctrico para cualquier distribución de cargas. Como es un curso corto, no vamos a entrar en detalles aplicando esta definición. Entonces, la definición ahora para el campo eléctrico obtenido a partir de este razonamiento es una fuerza experimentada por una carga es igual al producto de la carga por el campo eléctrico. Esta es una definición fundamental. Todo el capítulo 2 surge de esta definición. ¿Y cómo entendemos esa definición? De la siguiente forma. Donde Q sub 0 es una carga de prueba, F es una fuerza experimentada por Q sub 0. Y Q sub 0 colocamos en un espacio donde existe campo eléctrico. Bien, sea una carga Q. Produce a su alrededor un campo eléctrico, que es el objetivo de estudio del capítulo 2 y que ahora estamos introduciendo. Vamos a elegir un punto cualquiera en el espacio alrededor de esta carga. Sea un punto P aquí, un punto cualquiera alrededor de esta carga. Colocamos en el punto P una carga de prueba, Q sub 0. Puede moverse en esta dirección o en esta otra dirección. Dependerá del signo de la carga. Vamos a suponer que se mueve en esta dirección. ¿Por qué se mueve en esta dirección? Porque aparece una fuerza sobre Q sub 0 que la jala en esta dirección, que la empuja en esa dirección. ¿A qué es igual esta fuerza? Es igual al producto de Q sub 0, campo eléctrico que existe aquí. Entonces, existe un campo eléctrico en este punto P. Este campo eléctrico está siendo creado por esta carga. Ahora ya no es una interacción directa como en el caso de la ley de Coulomb. Es una interacción a través de un campo. De otra forma, o intentando entender nuevamente este fenómeno, sea una carga Q, produce a su alrededor un campo eléctrico. Elegimos un punto P cualquiera alrededor de esa carga. Ahora, esta carga
produce en este punto un campo eléctrico, representado por un vector. Si esta carga no existe, no existe este campo eléctrico. Este campo eléctrico está asociado a esta carga. Y que el objetivo del capítulo 2 es estudiar el campo eléctrico debido a una distribución de carga en cualquier punto. Este objeto puede ser una carga puntual o puede ser un objeto que tiene forma. Bien, entonces, sea un objeto cargado, produce un campo eléctrico alrededor y ese campo eléctrico vamos a estudiar a través de una cantidad vectorial. Seguramente, si esta carga tiene otra forma, vamos a suponer que es un anillo cargado. La carga total es Q, pero es un anillo cargado. La pregunta es, esta carga produce a su alrededor un campo eléctrico que en el punto P es descrito por esta cantidad. Puede ser una lámina, sea un objeto que tiene la forma de lámina. Todo el objeto está cargado, produce un campo eléctrico a su alrededor. Estudiar, conocer la magnitud y la dirección de ese campo eléctrico producido por este objeto cargado en cualquier punto. Es lógico razonar que el campo eléctrico tendrá una forma compleja si la distribución de cargas es compleja. Si la distribución de cargas es simple, seguramente el campo eléctrico matemáticamente tendrá una forma simple también. Ese es el objetivo. Entonces, dependerá de la cantidad de carga, dependerá de la forma del objeto y dependerá de cómo la carga está distribuido en ese objeto. El campo eléctrico en cualquier punto dependerá del objeto que la produce. Bien, ahora para entender esta ecuación, nuevamente, sea un objeto cargado Q, produce un campo eléctrico a su alrededor. Elegimos un punto P cualquiera. Y vamos a suponer que este vector representa el campo eléctrico producido por esta carga en este punto. Podemos elegir otro punto P. Queremos conocer ahora el campo eléctrico en este punto producido por esta carga. Seguramente, vamos a suponer, tendrá esta forma. Entonces, el objetivo será conocer el campo eléctrico en cualquier punto alrededor de una carga. Ahora, si eso para afirmar que en ese espacio, en el punto P, existe un campo eléctrico, lo que podemos hacer es traer desde el exterior una carga de prueba y colocar aquí un subcero. Ahora estudiar qué es lo que le va a ocurrir a esta carga. Resulta que empieza a moverse en esta dirección. ¿Por qué? Porque una fuerza aparece sobre Q sub 0. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud y dirección de esta fuerza que actúa sobre Q sub 0? La respuesta es, esta fuerza depende de la cantidad de carga Q sub 0 multiplicado por el campo eléctrico. Que este campo eléctrico está siendo creado por esta carga. Entonces es una interacción a través de un campo, no es una interacción directa. Es esta cantidad la que estamos introduciendo en este capítulo, denominado campo eléctrico. El objetivo del capítulo 2 es estudiar el campo eléctrico producido por una distribución cualquiera de cargas. Y el siguiente objetivo es, conocido el campo eléctrico,
producido por una distribución de cargas, colocar en cualquier punto una carga de prueba y estudiar qué le va a ocurrir a esa carga de prueba. Eso es el segundo objetivo. De esa forma introducimos el campo eléctrico. Un resultado de esta ecuación para el caso en que una interacción entre cargas puntuales, resulta que el campo eléctrico producido por una carga puntual aplicando esta ecuación es igual a una constante denominada constante de Coulomb Q dividido entre R al cuadrado. Es el campo eléctrico producido por una carga puntual en un punto P determinado. Este es el segundo resultado. Campo eléctrico producido por una carga puntual. ¿Cómo entendemos esta última ecuación? Similar a la anterior, porque es resultado de lo anterior dicho. Sea una carga Q, produce un campo eléctrico a su alrededor. Por simplicidad, sea una carga puntual. Luego vamos a generalizar para cualquier distribución de cargas. Sea un punto P, cualquiera, el campo eléctrico asociado a esta carga en el punto P representamos por un vector. Campo eléctrico producido por esta carga puntual. La magnitud de este vector es igual a la constante de Coulomb Q dividido entre R al cuadrado, donde R es la distancia desde la carga que produce el campo hasta el punto donde queremos conocer el campo. Entonces, este campo eléctrico existe porque esta carga existe. Es una cantidad vectorial, no es una cantidad escalar. La magnitud de esta cantidad vectorial es igual directamente proporcional a la carga, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la carga hasta el punto donde yo quiero conocer el campo. Cuanto mayor la carga, mayor será el campo eléctrico. Cuanto mayor la carga, mayor será el campo eléctrico. Cuanto más cerca está el punto P, mayor es el campo eléctrico. Cuanto más alejado está el punto P, menor es el campo eléctrico. En forma de gráfico, tendríamos la magnitud del campo eléctrico en función de la distancia desde la carga hasta el punto P. Disminuye rápidamente. Cuando el punto P está muy cerca de la carga, P es pequeño, pero el campo eléctrico es mayor. Si el punto P está muy alejado, el campo eléctrico es pequeño. Existe una disminución rápida y en el infinito tiende a cero. Entonces es el campo eléctrico producido por una carga puntual. Y en este ejemplo tenemos una distribución de cargas. Son dos cargas puntuales. A esta distribución de esta forma se conoce como dipolo eléctrico. Bien, con esa introducción, determinar el campo eléctrico en el punto A producido por estas cargas. Ese es el objetivo. Empecemos con el análisis del problema. Son dos cargas puntuales, una negativa y otra positiva. Las cargas tienen la misma magnitud, pero de signos opuestos. Esta distribución de cargas produce a su alrededor un campo eléctrico. Vamos a elegir un punto A.
sea el punto A. Puede ser punto P. Aquí lo coloca el punto A. La pregunta es, ¿cuál es el campo eléctrico producido en este punto por esta distribución de cargas? El punto A podría estar en cualquier lugar, aquí, por ejemplo, o aquí, o en otra parte. Por simplicidad, vamos a elegir el punto A en la bisectriz perpendicular a la distribución de cargas. Si elegimos en este otro punto, el cálculo matemático será un poco más complejo. Pero como estamos empezando, no necesitamos realizar problemas complejos. Entonces, lo llamaremos carga 1 y esta otra que se llame carga 2. La carga 1, que es negativa, produce en el punto A un campo eléctrico. Sea R la distancia entre la carga 1 y el punto A. Sea R esa distancia. Y la distancia entre la carga 1 y el origen del sistema de coordenadas es D medios. Y la distancia entre las dos cargas es D. La carga 1 produce en el punto P un campo eléctrico y este campo eléctrico voy a representar por este vector. Campo eléctrico 1. Si es una carga positiva, elijo un punto P a una distancia R. Esta carga produce en el punto P un campo eléctrico que será la dirección, tendrá la línea de visión de la carga y el punto P. Campo eléctrico producido en el punto P por la carga Q. Y la magnitud es igual a una constante de Coulomb Q dividido entre R al cuadrado. Cuanto mayor sea la carga, mayor será el campo. Pero si la distancia desde la carga hasta el punto P es grande, menor será el campo. Si es que se trata de una carga positiva. Si se trata de una carga negativa, sea una carga puntual negativa, produce a su alrededor un campo eléctrico. Sea un punto P a una distancia R, esta carga negativa produce un campo eléctrico, pero en la dirección. Esto es una convención de signos. La carga positiva, un campo en dirección alejándose de la carga. La carga negativa, un campo eléctrico en dirección hacia la carga. Entonces, por tratarse de una cantidad vectorial, no solamente interesa la magnitud del vector, también la dirección del vector. Entonces, la carga negativa producirá un campo eléctrico en el punto P, cuya dirección es hacia la carga. La carga positiva produce un campo eléctrico en el punto P, cuya dirección es alejándose de la carga. Por ese motivo, E1 es un campo eléctrico producido por esta carga Q en el punto P. La magnitud de este vector E1, entonces será esta ecuación. Anotemos. La dirección es hacia la carga. La magnitud, anotemos ahora, el campo eléctrico E1 será igual a una constante de Coulomb. Q1 dividido entre R al cuadrado, donde R es la distancia. Desde la carga hasta el punto, en este punto yo quiero conocer el campo creado por estas cargas. Bien. Siguiente.
De la misma forma, ahora el campo producido por la otra carga en el mismo punto. Por simetría, la distancia entre la carga 2 y el punto A también es R. La carga Q, por ser una carga positiva, produce en el punto A un campo eléctrico. Voy a representar ese campo eléctrico por este vector, alejándose. Campo eléctrico producido por la carga 2. La carga 2. La magnitud de ese campo eléctrico, similar a esta, será E sub 2, el campo eléctrico 2 producido por la carga 2, igual a una constante, la constante de Coulomb, en función de la permitividad eléctrica de la célula. Q sub 2 dividido entre R sub R al cuadrado, donde R es la distancia desde la carga 2 hasta el punto A. Bien, entonces son los campos producidos por estas cargas puntuales en este punto. Y el campo neto es la suma vectorial de esos campos. Intuitivamente vamos a realizar esa suma de forma gráfica. Entonces, este será el campo eléctrico resultante, que es la suma vectorial de estos dos campos producidos por esas dos cargas. La tarea es conocer la magnitud y la dirección del campo eléctrico resultante, que es la suma vectorial de estos dos vectores. Entonces, conocidos estos dos vectores, encontrar el vector resultante. Será el campo creado por estos dos objetos en el punto A, cuya dirección es en dirección a la izquierda en este dibujo y cuya magnitud es la que queremos determinar. De esa forma habremos obtenido el campo eléctrico en este punto producido por estas cargas y queremos conocer la dirección y la magnitud de ese campo resultante. Esta suma lo vamos a realizar, se puede realizar de varias formas. La metodología que vamos a utilizar será, sea un ángulo θ que nosotros nos vamos a dar aquí, no es un dato. Imaginariamente sea un sistema de coordenadas solo para trabajar con estos dos vectores. Este ángulo θ se repite aquí. Descomponemos este vector E sub 2 que tendrá una componente en la dirección Y, E sub 2 sub Y. Componente escalar en la dirección Y del vector E sub 2. Que ya sabemos será igual a E sub 2 por seno de θ. Y E sub 2 también ya tenemos, que es la magnitud de este vector. Aquí. Posteriormente, su componente en la dirección X. E sub 2 sub X, que será igual a E sub 2 por coseno. Esta operación de descomposición ustedes lo hacen automáticamente desde Física 1. Y de la misma forma vamos a descomponer el campo, el vector campo eléctrico E sub 1. Tendrá una componente en la dirección Y
y lo denominamos E sub 1 sub Y. Y una componente en la dirección X. E sub 1 sub X. E sub 1 por coseno también. Entonces hemos descompuesto el vector E sub 1, campo eléctrico 1, producido por la carga 1, en su componente en la dirección Y y en su componente en la dirección X. Es fácil razonar que estas dos componentes por simetría se van a anular. Entonces, el campo eléctrico en esta dirección E sub Y, que será la suma de E sub 2 sub Y menos E sub 1 sub Y. Por simetría del problema tienen direcciones opuestas, pero magnitudes iguales. Por ese motivo, esa suma tiene como resultado 0. Por un lado. Ahora sumemos las componentes en esta otra dirección. E sub X, que será igual a E sub 1 por coseno O sub 1 sub X más E sub 2 sub X. Estamos sumando estas componentes. Lo que es lo mismo, E sub 1 por coseno de pi más E sub 2 por coseno de pi. Estamos realizando en detalle estas operaciones, posteriormente lo vamos a hacer directamente. También por simetría tienen la misma dirección estas componentes y la misma magnitud. Podemos realizar dos veces la suma, dos veces cualquiera de ellas. 2 sub 1 por coseno de pita o dos veces la otra componente. Si elegimos esta, entonces 2 E sub 1. E sub 1 tenemos aquí. Antes tenemos una dificultad en esta E. Para resolver esa R, expresaremos esta misma ecuación, pero en función de otras cantidades, reemplazando R. En función de cantidades conocidas. R no es conocida. Entonces, esta R es la que queremos expresar en función de cantidades conocidas. Bien, en este triángulo rectángulo, hipotenusa, cateto de medios, otro cateto, Y, de medios, Y. R al cuadrado es igual a Y al cuadrado más de medios al cuadrado. R al cuadrado, pues la hipotenusa es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Y al cuadrado más de medios al cuadrado. Solo eso vamos a reemplazar aquí. Será igual a la constante de Coulomb. Q dividido entre Y al cuadrado más D al cuadrado sobre 4.
Solamente hemos sustituido el valor de y en función de cantidades dadas por el problema. Bien, con eso ahora sustituimos solamente que supone. Es igual a la constante de Coulomb, Q dividido entre y al cuadrado más b al cuadrado sobre 4. Por coseno de θ. En este mismo triángulo, hipotenusa, un cateto, cateto adyacente, cateto opuesto, con relación externa. Coseno de θ será igual a cateto adyacente, que es de medios, dividido entre la hipotenusa. Raíz de y al cuadrado más d al cuadrado sobre 2 o d al cuadrado sobre 4 directamente. Vamos a sustituir ahora coseno de θ por esta expresión. D sobre 2. Raíz de y al cuadrado más d al cuadrado sobre 4. Bien, con eso realizamos algunas operaciones, como cancelar ese 2, Q por D, el argumento del denominador es el mismo, entonces tiene como potencia 1 y aquí potencia 1 medio. 1 más 1 medio, 2 más 1 dividido entre 2 es 3 medios. Y al cuadrado más b al cuadrado sobre 4 a la 3 medios. Entonces, esta expresión es la magnitud del campo resultante en la dirección X. La magnitud del campo resultante en la dirección Y. Por lo tanto, el campo eléctrico producido en el punto A por esas dos cargas es igual a menos. El resultado es negativo. Q por D dividido entre y al cuadrado más d al cuadrado sobre 4 elevado a la 3 medios en la dirección Y. Más 0 en la dirección J. Con eso, el campo eléctrico resultante en el punto A producido por esta distribución de cargas, cuya dirección es en este gráfico o en este sistema de coordenadas hacia la izquierda, y cuya magnitud de este vector está dada por esta ecuación. Cuanto mayor sean las cargas, mayor sea D, mayor será el campo eléctrico, pero disminuye con Y y con D. Disminuye con Y y disminuye con D también. ¿Cuál es exactamente la forma
de esta expresión matemática debemos llevar al gráfico. Yo puedo graficar este resultado. Campo eléctrico, magnitud del campo eléctrico resultante en función de Y, en función de la distancia del punto P al origen del sistema de coordenadas. Para Q y D dados. Para Q y D dados. El resultado se espera que sea de esta forma. Exactamente cuál es la forma de esta curva, me lo dice esta ecuación. Entonces, cuanto menor sea Y, mayor es el campo. Cuando el punto A está muy alejado, el campo es más pequeño. Disminuye rápidamente, luego disminuye de forma lenta. Y asintóticamente se hará cero en el infinito. ¿Cómo varía la magnitud en función de Y? Me dice esta ecuación. En eso consistía. Estudiar el campo eléctrico por esa distribución discreta de cargas. Les propongo realizar el ejercicio 6. Con eso vamos a terminar el estudio del campo eléctrico para distribuciones discretas de cargas puntuales. Posteriormente vamos a realizar el estudio de determinar el campo eléctrico para una distribución uniforme, para una distribución continua. El ejercicio 6 vamos a hacer el planteamiento, ustedes van a resolver. Vamos a dar énfasis en cómo realizar el planteamiento. Aquí está la resolución del problema. Todo tiene que estar correctamente con sus nombres. Por ejemplo, es un sistema de coordenadas en el cual yo coloco dos cargas. Elijo un punto cualquiera, sea el punto aquí, a una distancia Y. La distancia desde la carga 1 hasta el origen es de medios. Luego, voy a llamarle carga 1 a esta carga puntual negativa. Y voy a llamarle carga 2 a esta carga puntual positiva. La carga 1 produce un campo eléctrico en el punto A, representado por este vector, cuya magnitud de ese vector es igual a la constante de Coulomb por su 1 dividido entre R al cuadrado, donde R es la distancia desde la carga hasta el punto A. Esta es la magnitud y esta es la dirección. Por un lado. Por otro lado, ahora, la carga 2 produce en el punto A un campo eléctrico que voy a representar por este vector. Está en la línea de acción entre la carga Q y el punto A. La magnitud de este vector es similar. P sub 2 igual a la constante de Coulomb, Q sub 2 dividido entre la distancia desde la carga hasta el punto A. R también en este problema. Bien, ahora el vector resultante de estas dos es el campo resultante producido por este sistema de cargas, cuya dirección es a la izquierda en este sistema de coordenadas y cuya magnitud
que está dada por esta expresión, que depende del producto Q por D. Posteriormente esto se denomina momento de dipolo eléctrico, vamos a estudiar posterior, y también depende de la distancia Y y de la distancia de medios. ¿Cómo depende la magnitud de este vector en función de Y? Está dada por esta curva. ¿Qué significa? Que sea el punto A aquí, el campo eléctrico producido por estas dos cargas en el punto A, que se encuentra a una distancia Y desde el origen hasta el punto A, es una dirección a la izquierda en este sistema de coordenadas. Y la magnitud está dada por este resultado. Si aumentamos Y, ahora el punto P se encuentra aquí, el punto A, y la distancia Y es mayor. El campo eléctrico tiene la misma dirección, pero su magnitud es diferente. Aumentamos Y, aumentamos Y, aumentamos Y. Ahora el punto A se encuentra aquí. El campo eléctrico producido por estas dos cargas en este punto tiene la dirección hacia la izquierda, pero la magnitud disminuye. Así sucesivamente. ¿Cómo disminuye la magnitud en función de Y? Está dada por esta ecuación que debe dejar de esa forma que se interpreta este resultado. Campo eléctrico conocido en cualquier punto en esta dirección. Si es que el punto A estuviera en otro lugar diferente del eje Y, si es que el punto P se encuentra aquí, el procedimiento para encontrar la magnitud y la dirección del campo eléctrico en el punto P producido por estas dos cargas es el mismo. Las ecuaciones son las mismas, pero el procedimiento se hace más complejo. Tendríamos que encontrar primero el campo eléctrico producido por la carga 1 en el punto P. El campo eléctrico producido por la carga 2 en el punto P. El procedimiento será el mismo, solo que el cálculo matemático será un poco más complejo. El resultado seguramente será de esta forma. Siempre se va a conocer el campo eléctrico, su dirección y magnitud en cualquier punto creado por esta distribución de cargas. Como ejemplo, puede ser cualquier distribución de cargas puntual. Cuanto más complejo sea el campo, la distribución de cargas, seguramente será más complejo el campo producido por esas cargas. El problema 6. La figura 5 muestra un anillo de plástico de radio R igual 50 centímetros. Dos pequeñas perlas cargadas están en el anillo. La perla 1 de carga más 2.00 microcoulombios está fija en el lado izquierdo. La perla 2 de más 6.00 microcoulombios de carga se puede mover a lo largo del anillo. Las dos perlas producen un campo eléctrico neto de magnitud E en el centro del anillo. ¿En qué valores positivo y negativo del ángulo θ debe colocarse la perla 2 de manera que el campo eléctrico tenga un valor de 2.00 por 10 a la 5 newton sobre coulomb?
Datos para el problema. La figura 5 muestra un anillo de plástico de radio R mayúscula 50.0 centímetros. Dos pequeñas cargas están en el anillo, la perla 1 de carga más 2.00 microculomos. Q1 más es una carga positiva. Está fija en el lado izquierdo. La perla 2 de 6.00 microculomos. Q2. ¿En qué valor de tita debe colocarse la perla 2 de manera que el campo sea? ¿Qué valores debe tener tita para que el campo eléctrico tenga un valor de 2.00 por 10 a la 5 newton sobre coulomb? Es conocido el campo creado por estas dos cargas en el origen. Determinar el ángulo tita para que el campo tenga este valor. Es un anillo, sea un sistema de coordenadas X, Y. Se coloca una primera carga aquí. Q sub 1 es positiva. Y se coloca otra carga en cualquier punto. Como ejemplo, Q sub 2. Se coloca Q sub 2 en cualquier punto sobre el anillo. El anillo tiene un radio R. Y sea tita es la que queremos determinar. El origen del sistema aquí. El campo eléctrico producido por estas dos cargas en este punto debe tener un valor tantos. ¿Para qué ángulo el campo eléctrico en este punto debe tener este valor? Esa es la pregunta. Si yo coloco esta carga aquí, el campo eléctrico será diferente. Si yo coloco la carga 2 aquí, el campo eléctrico tendrá un valor, tendrá otra dirección y otra magnitud en este punto. Si yo coloco la carga 2 en este otro punto, el campo eléctrico producido por estas dos cargas en este punto tendrá otra magnitud y otra dirección. Queremos que la magnitud del campo eléctrico tenga este valor. ¿Dónde yo debo colocar la carga 2? El ángulo θ. ¿Dónde debe estar ubicado la carga 2 para que el campo producido en este punto por estas dos cargas tenga una magnitud de 2.00 por 10 a la 5? Esa es la pregunta. Son cargas puntuales también, por lo tanto el procedimiento es similar al anterior. La carga 1 produce en el origen, en este punto, un campo eléctrico. Por ser una carga positiva, ese campo eléctrico asociado a la carga 1 vamos a representar por este vector, un poco exagerado en el dibujo. E sub 1 tendrá la dirección hacia la derecha y la magnitud de este vector E sub 1, campo eléctrico, asociado a esta carga.
E sub 1 será igual a la constante de Coulomb Q sub 1 dividido entre la distancia desde la carga hasta el punto. R, como es un círculo, R al cuadrado. Campo eléctrico producido por la carga 1 a una distancia R. Similar realizamos para la carga 2. La carga 2, por ser positiva, produce en este punto un campo eléctrico que vamos a representar por este vector. E sub 2. Campo eléctrico producido por la carga 2. Cuya magnitud será similar. Q sub 2 dividido entre la distancia desde la carga hasta el punto. Intuitivamente, el vector resultante, el campo eléctrico resultante en este punto por estas cargas, es la suma vectorial de estos dos campos. Gráficamente, uno podía esperar que el campo resultante y que la magnitud de este vector, el tamaño de este vector, tiene que tener un valor de 2.0 por 10 a la 5. ¿Para qué ángulo θ este vector tendrá este valor? Esa es la pregunta. Bien. Ahora el procedimiento vamos a hacer un poco diferente. Borraremos por el momento. Vectorialmente. Voy a escribir el vector E sub 1, campo 1, producido por la carga 1 en forma vectorial. E sub 1 será igual a su componente en la dirección X. En este ejercicio, en este problema, vamos a escribir la constante de Coulomb como K, para no complicarnos. K por Q sub 1 dividido entre R al cuadrado en la dirección Y. Los vectores unitarios y J. El manejo de estos vectores unitarios se ha aprendido en el capítulo 1 de Phi 100, más 0 en la dirección Y. Son vectores especiales, por lo tanto su nomenclatura también es especial. Ahora vamos a escribir de la misma forma vectorialmente en notación de vectores unitarios el vector 2. Este ángulo θ se repite en esta parte, descomponemos una componente en la dirección X, E sub 2 sub X, que es igual a E sub 2 por coseno de θ. Y la componente en la dirección Y. E sub 2 por seno de θ. La componente en la dirección X menos K de sub 2
Q sub 2 dividido entre R al cuadrado por coseno de pi. En la dirección I. Menos por la convención de signos. Menos, también por la convención de signos, Q sub 2 sobre R al cuadrado por seno de θ en la dirección Y. Hemos escrito los vectores E sub 1 y E sub 2 en notación de vectores unitarios. La suma de estos dos vectores es el vector resultante cuya magnitud queremos que sea 2.00 por 10 a la 5 para que θ tendrá ese valor. Sumamos. El vector resultante y igual a K sobre R al cuadrado. Q sub 1 menos Q sub 2 por coseno de θ. Y he sumado estos dos componentes. Solamente puedo sumar componente a componente. Menos 0 más esto que queda. J. Ese es el vector resultante entre estas dos. Cuya dirección seguramente es en esta forma y cuya magnitud debemos evaluar. Una vez tenido el vector resultante, voy a sacar el módulo de este vector. El módulo. Vector, su módulo. Por eso la notación es muy importante. Tal como está escrito, es el vector. Tal como está escrito, es el módulo de ese vector. Ya sabemos E, cuya componente es sub X más E sub Y. Componente sub X y componente E sub Y. Hemos escrito el vector en notación de vectores unitarios. Conocemos el vector resultante que es la suma de estos dos vectores, E sub 1 más E sub 2, E sub 1 más E sub 2. El módulo simple E sub X al cuadrado más E sub Y al cuadrado. Eso es lo que vamos a realizar ahora. Raíz de E sub X al cuadrado. E sub X al cuadrado. K sobre R al cuadrado, todo eso al cuadrado, más Q sub 1 menos Q sub 2 por coseno de θ, todo eso al cuadrado, más K R al cuadrado, este signo se va a hacer positivo porque es al cuadrado, por Q sub 2 al cuadrado por seno de θ al cuadrado. Hemos elevado al cuadrado las componentes para obtener el módulo, vector, su módulo. Bien, vamos a tener que borrar para continuar. El módulo del vector resultante es conocido. Por lo tanto, esto es conocido. Siendo así, ahora elevamos al cuadrado. K sobre R al cuadrado por
Vamos a operar dentro del paréntesis. Q sub 1 al cuadrado menos 2 Q sub 1 por Q sub 2 más Q sub 2, desarrollar el binomio al cuadrado por coseno al cuadrado de pi. Hemos desarrollado el binomio nada más. Más, esto también tiene que ser al cuadrado. Más k sobre r al cuadrado al cuadrado. Copiamos. Tenemos estos términos, vamos a factorizar y llevar al otro lado de la ecuación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En el primer término le falta el, no, ¿cómo se llama? Lo que ha desarrollado y le falta el coseno cuadrado. No, el coseno, diré. Ah, aquí, ¿no? Sí. Sí, a ver de nuevo. Antes. Q al cuadrado menos 2 veces Q por coseno de θ. Esto es lo que faltaba. El segundo término al cuadrado. Ahora sí, si no, no hubiera salido el resultado. Más r al cuadrado, todo eso al cuadrado por Q sub 2 al cuadrado por seno. Entonces, estos dos términos vamos a llevar al otro lado de la ecuación. De la siguiente forma. E al cuadrado r sobre k al cuadrado. Solo estos dos términos. Igual. Q sub 1, voy a copiar todo lo mismo. Sin realizar ninguna operación. Vamos a factorizar aquí Q sub 2 al cuadrado. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. Por lo tanto, Q sub 2 por 1. Realicemos más un paso. Más Q sub 2. El objetivo es I. Coseno de θ. Q sub 1 al cuadrado más Q sub 2 al cuadrado. Estos dos términos. Y esto va a ir al otro lado con signo opuesto, menos E sub 2, E2, E al cuadrado, K. Todo eso al cuadrado. Y este término 2 Q sub 1 por Q sub 2 irá al otro lado a dividir. Eso. Y para θ simplemente al coseno. El valor de E sub 2 se obtendrá para un θ dado. Las cargas son conocidas. R también es conocido. La constante K es conocida. Todos los
términos son conocidos, entonces es posible conocer θ. Ese será el ángulo. Se refiere a ángulo positivo y negativo porque en el gráfico es fácil ver que la carga Q1 produce en el centro un campo S1. La carga Q2 que podemos colocar en cualquier lugar produce un campo E2. Campo E2 producido por Q2, campo E1 producido por Q1. El campo resultante es la suma vectorial de estos dos vectores que hemos realizado, cuya magnitud, este campo resultante, hemos expresado como E sub X más E sub Y. Y el módulo queremos que el módulo tenga un valor de 2.00. ¿Para qué ángulo θ? Este vector resultante tendrá una magnitud de tantos. Sustituimos todas las cantidades. Todas son conocidas. Q1, Q2 y R también es conocido. Entonces podemos obtener θ. Y el valor negativo será cuando Q2 coloquemos en el lado opuesto. El resultado será el mismo, solo que este vector resultante tendrá dirección opuesta, pero la magnitud seguirá siendo 2.00 para ese otro valor de θ. Entonces, θ positivo y θ negativo, cuando Q2 se encuentre en el lado opuesto. Eso es lo que se quería. Bien, vamos a plantear la pregunta 7 y ustedes van a resolver y mañana vamos a terminar con esta tarea. Ahora, para que ustedes tengan trabajo esta noche, plantearemos la pregunta 7 que ustedes van a ir a resolver y ahora solamente nos limitaremos al razonamiento. La barra cargada positivamente de longitud L igual a 0.250 metros. Con densidad lineal de carga, lambda, 2.33. Miliculomos por metro. Se encuentra a lo largo del eje X, figura 6. Encuentre el campo eléctrico en la posición P, con el punto P, a una distancia de
0.375 metros. Lo está denominando X. Encontrar el campo eléctrico en ese punto, en el punto P. Vamos a dibujar la figura 6. Una barra cargada se encuentra a lo largo del eje X. Su distribución de carga es lambda. La longitud de la vara es L. El origen del sistema en el cual vamos a colocar la vara y sea un punto P en el eje X. El punto P a una distancia X. Vamos a cambiar la designación aquí por lo siguiente. Lo llamaremos D. D minúsculo. Lo llamaremos D. Toda la vara está cargada. Vamos a colocar unos signos de esta forma para indicar que es una varilla cargada. La carga total es Q. Se trata de un objeto que tiene forma, ya no es una carga puntual. Anteriormente, sea una carga puntual Q, produce un campo eléctrico, elegimos un punto P cualquiera a una distancia R y queremos conocer en el punto P el campo producido por esta carga. Si es una carga puntual, representamos de esta forma. Campo producido por la carga. Y si colocamos aquí otra carga, Q1, ahora tenemos una distribución discreta de cargas puntuales. El campo eléctrico producido en el mismo punto, si es negativo, esta carga que se encuentra a otra distancia R1. El campo eléctrico producido por esta otra carga, como es negativa, colocamos en esta dirección E1. Y el campo neto producido por esta distribución y el punto será la suma vectorial de estas dos. Podemos también complicarnos más y colocar aquí otra carga, Q3 o Q2, también positivo. Q2 a otra distancia R2. El campo producido por esta carga en el mismo punto P es un vector en esta dirección cuya magnitud depende de la cantidad de carga y depende de la distancia desde la carga hasta el punto P. Es 2. Y el campo neto producido en el punto por esta distribución de tres cargas tendrá que ser la suma vectorial de estos tres vectores. Así sucesivamente. Entonces, el objetivo es, dada una distribución, en este ejemplo de cargas discretas, encontrar o estudiar, conocer el campo en cualquier punto a su alrededor. Cuanto más compleja sea la distribución de cargas, más compleja será el cálculo a realizar o más complejo será conocer la dirección y la magnitud del campo eléctrico en cualquier punto alrededor de esas cargas. Aquí no es una carga puntual ahora. Aquí es un objeto que tiene forma.
que tiene carga y además cómo está distribuida esa carga. Sea un objeto cualquiera. Q. Elegimos un punto P a una distancia R del centro de masas de ese objeto. ¿Cuál es el campo producido en el punto P por este objeto cargado? Esa es la pregunta. Y en este ejemplo, este objeto cargado es el más simple. Es una distribución discontinua de cargas. Es una varilla. Puede ser un anillo. Puede ser una esfera. Puede ser un cilindro o cualquier otro. El cálculo, el razonamiento del cálculo nos permite dividir este objeto en elementos infinitesimales. Voy a dividir en elementos infinitesimales. Quiere decir infinitamente pequeños, pero no nulos. Como son infinitamente pequeños, elijo una que tiene dimensiones infinitas. Se denomina elemento de carga. Ese es el nombre que se le da, elemento de carga, de Q. Matemáticamente, diferencial de carga. Físicamente, elemento de carga. Este elemento de carga, infinitamente pequeño, ahora es una partícula. Solamente este elemento de carga en el punto P produce un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico vamos a representar por un vector. Diferencial de campo producido por el elemento de carga. La magnitud de este diferencial de campo, porque ahora es una carga puntual, es igual a la magnitud de este vector, a la constante de Coulomb, la carga que produce el campo en el punto P, a una distancia. La distancia desde la carga, desde el elemento de carga hasta el punto P. Es la magnitud del diferencial de campo producido por el elemento de carga en el punto P a una distancia R. Posteriormente, tomamos otro elemento de carga. Producirá otro diferencial de campo. Tomamos otro, producirá otro diferencial. Tomamos otro diferencial. Y el campo neto será la sumatoria de los diferenciales de campo. El campo será la sumatoria de los diferenciales de campo para una distribución continua. Para una distribución discreta, así. Para una distribución discreta de cargas puntuales, para una distribución continua de cargas. Ese es el razonamiento que vamos a realizar ahora. Como ejemplo, tomamos una varilla que es el ejemplo más simple. Lo que acabamos de escribir aquí, desarrollar en este ejemplo. Hemos elegido el punto P. Ahora queremos conocer el campo producido por esta varilla cargada en el espacio a su alrededor. Si elegimos el punto P aquí, el procedimiento es el conocido, pero el cálculo se hace más complejo.
El cálculo se hace más simple cuando elegimos el punto P en esta dirección, o en esta parte, sobre el eje X también. Si queremos hacer más complejo, el punto P podemos colocar aquí o en cualquier otro punto. El procedimiento es el mismo, solamente que la resolución matemática se hace un poco más compleja. Y en situaciones mucho más difíciles, la solución analítica no es posible. Debemos recurrir a otro tipo de soluciones, más sofisticadas. Vamos a dividir la varilla en varillas pequeñas, infinitamente pequeñas, y tomamos una. Eso es un pedazo de la varilla. Estamos dividiendo en elementos infinitesimales, infinitamente pequeños. Ahora, este pedazo infinitamente pequeño contiene una carga pequeña de Q. La carga total es Q. Dividimos, cortamos la varilla en pequeñas varillas, infinitamente pequeñas. Tomamos una de ellas. La carga contenida en esa pequeña varilla que hemos cortado se denomina diferencial de carga. Matemáticamente, básicamente elemento de carga, elemento infinitesimal de carga. Podemos tomar cualquiera en cualquier lugar. Vamos a ubicar esta pequeña varilla en este sistema de coordenadas. Se encuentra a una distancia X cualquiera. Y tiene un ancho o un largo infinitamente pequeño de X. La longitud es infinitamente pequeña. La longitud total de X más de X más de X. La longitud total. La carga total. Ahora, este elemento de carga es infinitamente pequeño, por lo tanto es una partícula. Produce en el punto P un diferencial del campo. Cuya dirección es en la línea de acción. Como es positiva, alejándose. Si fuera negativo, sería en dirección opuesta. Por lo tanto, este elemento de carga produce en el punto P un campo eléctrico representado por este vector. La dirección conocemos, que es en la línea de acción entre el punto y la carga. La magnitud de este vector ahora es igual a la constante de Coulomb, la carga que produce ese campo, dividido entre la distancia desde la carga hasta el punto P. Si aquí tenemos D, será D menos X. La distancia desde este elemento infinitesimal hasta el punto P, D menos X. Entonces, dividido entre la distancia desde la carga en cuestión hasta el punto P al cuadrado. Esta expresión es la magnitud de este diferencial de campo producido por este elemento de carga. Podemos tomar otro elemento de carga.
Este elemento de carga producirá en el punto P otro diferencial de campo. Tomamos otro elemento de carga. Este otro elemento de carga producirá otro campo. Así sucesivamente para todas. Y el campo neto será la suma vectorial de todas estas. Como si está en la misma dirección, entonces la suma se hace más simple. Si el punto P fuera en otro lugar, va a tener componentes en la dirección X, en la dirección Y, y su suma se hará un poco más compleja. Pero el procedimiento es el mismo. Bien, entonces sumemos todos estos componentes. Ese será el campo neto. El campo eléctrico neto. El campo eléctrico neto. Tendrá la misma dirección, cuya magnitud es la suma de todas estas componentes, o todas los diferenciales de campo producidos por cada uno de los elementos de carga. Será la suma de todos los diferenciales de campo. Si fuera discreto, tendríamos que colocar E sub 1 más E sub 2 más E sub 3, así sucesivamente, hasta más E sub n. Pero es una distribución continua, sumando los diferenciales de campo. Y sustituimos. Ya conocemos de E. Así. Pero ahora tenemos una dificultad en este tema. Para eso, para tratar este término, es que se define cantidades de ayuda. No son cantidades fundamentales, solamente son cantidades de ayuda, que consiste en lo siguiente. Sea una varilla de longitud L y carga total Q. Definimos una cantidad de ayuda, lambda, como la cantidad de carga total que se encuentra en la varilla dividido entre la longitud de la varilla. Se denomina densidad lineal de carga. Si yo corto la varilla, la carga total Q dividido entre esa longitud es el mismo valor. Corto nuevamente, divido la cantidad de carga entre la longitud, tiene que darme el mismo valor si es que la distribución es uniforme. ¿Qué quiere decir distribución uniforme? Todas las cargas se encuentran de la misma forma en toda la varilla. Intuitivamente dibujamos así, toda la carga que se encuentra en toda la longitud y está distribuida de la misma forma. Se conoce como una distribución homogénea de cargas. Por lo tanto, esta densidad lineal de cargas es una constante.
Cuento cuánto de carga dividido entre la longitud me da un valor, 10. Corto. Cuento cuánto de carga dividido entre esta longitud también es 10. Voy a cortar. Cuento cuánto de carga dividido entre esta longitud también me da 10. Por eso es una constante y es una distribución uniforme en ese caso. Se denomina densidad lineal de carga. Si es que no es una distribución uniforme, tenemos que generalizar esta definición. Una distribución no uniforme significa que hay más carga en un lugar que en otro. Hay más carga en una parte que en otra. Y la densidad lineal ahora es una función, ya no es una constante. Y esta función me tiene que decir cómo está distribuida la carga. Hay más carga en algún lugar que en otro. Es una función matemática que me indica cómo está distribuida. Eso cuando la distribución es en una dimensión, en una varilla. Si es en dos dimensiones, es el caso, por ejemplo, de una lámina. La carga total es Q. No se puede hacer FIS 200 en un mes, porque es mucho material. Y tenemos que comprimir. Estos conceptos se desarrollan en toda una clase, pero no podemos hacer. Y sea A el área de este otro objeto, que es una lámina. Definimos una cantidad no fundamental como la cantidad de carga dividido entre el área en el cual se encuentra esa carga. Si es una constante, significa que es una distribución de cargas en la lámina de la misma forma. Pero si existe más carga en algún lugar que en otra, ahora este término es una función que depende de X y depende de Y. Y si es en el caso de un objeto bidimensional. Y esta función me dirá, hay más carga en un lugar que en otro. De Q dividido entre A. Donde de Q simplemente hemos dividido en elementos infinitesimales. Tomamos uno y se denomina elemento de carga de Q, que se encuentra en un área de A. Así, densidad superficial de carga. Y también densidad volumétrica. Ahora ya no es un objeto bidimensional, es un objeto tridimensional, un objeto volumétrico, como una esfera, un cilindro o cualquier otro. Si es una esfera, la carga total es Q. Y el volumen es B. Se define otra cantidad, densidad volumétrica, densidad lineal, como una varilla, densidad superficial, como una lámina, densidad volumétrica, ejemplo, una esfera. Rho, como la cantidad de carga que se encuentra en todo el volumen. Si está distribuida uniformemente, esa densidad volumétrica es constante, es un número. Si es un número, significa que las cargas están
distribuidas de la misma forma. Pero si no están distribuidas uniformemente, hay más carga afuera, por ejemplo, que adentro. Ahora, la densidad volumétrica ya no es constante, es una función. Y esta función matemática me dirá, hay más carga afuera que adentro, o al revés, o de otra forma, más compleja, puede ser. Entre volumen. Entonces, densidad lineal, densidad superficial y densidad volumétrica. Puede ser una distribución uniforme o puede ser una distribución no uniforme. Entonces, esas definiciones de densidad lineal de carga, lambda. Densidad lineal de carga. Cómo las cargas están distribuidas en un objeto en una dimensión. Densidad superficial de carga. Cómo las cargas están distribuidas en un objeto bidimensional como una lámina, un disco, etc. Densidad volumétrica de carga. Cómo las cargas están distribuidas en un objeto que tiene volumen, como una esfera, un cilindro, cualquier otro. Ahora, como el ejemplo es una varilla, nos corresponde trabajar con la densidad lineal. En el caso cuando trabajemos con una lámina, un disco, tendremos que utilizar la densidad superficial de carga. Y cuando el objeto cargado, se trate de una esfera o un cilindro o cualquier otra volumétrica, tendremos que trabajar con la densidad volumétrica de carga. Bien, hemos definido lambda como la cantidad de carga dividido entre la longitud en el cual se encuentra esa carga. De aquí despejamos dq y es igual a lambda por dx. Y sustituir lambda por dx. Nada más que eso. Lo demás mantenemos. Solamente hemos sustituido dq como lambda por dx, donde lambda es la densidad lineal de carga. Y si es una distribución uniforme, lambda es constante. Si no es una distribución uniforme, lambda es una función. En este ejemplo es una distribución uniforme. Como es una distribución uniforme, lambda es constante y como es constante puede salir de la operación de integración. Y X siempre está relacionado con la carga, con la varilla, con la carga, con la varilla. Y varía desde 0 hasta L. Desde 0 hasta L. Y desarrollar esta operación me permite encontrar el campo eléctrico en el punto P producido por esta varilla de densidad lineal de carga lambda que tiene una longitud L que se encuentra a una distancia D. Esta integración no es complicada, entonces después de algunos pasos obtendré una expresión matemática que me dice cómo varía este vector o la magnitud de este vector en función de los datos de la varilla y en función donde se encuentra el punto P. Eso.
Mañana continuamos con la resolución de algunos otros ejercicios de la misma tarea. Y lo demás será para ustedes.